recuerdo porque el periodo pasado tuve algunas situaciones en las cuales no le daba a poner a grabar y en realidad nunca grabó. Ya está grabando, ¿verdad? Y ahora voy a compartirles la pantalla. ¿Ok? Bueno, aquí lo que tenía abierto básicamente es las listas, ¿verdad? Y aquí es lo que les digo, ¿verdad? Que estaba intentando admitirla a ella, pero por alguna razón no termina de cargar, si se fijan, ¿verdad? Bueno, aquí tenía más o menos las listas, ¿verdad? Una persona parece que se retiró y entraron 6, ¿verdad? Porque dieron 5 cupos más el que se retiró. Alguien tomó su cupo, entonces entraron 6. Aquí están marcados, ya los he agregado supuestamente al Teams, ¿verdad? O sea, yo agarro el correo de acá y lo pongo en el Teams y ya debería de aparecerles, repito, así como a todos, ¿verdad? Si ustedes se van a la sección Teams, les salen todos los Teams en los que están y debería de salirle Física 100 1900, que es la hora, ¿verdad? La sección. Tercer periodo académico 2021 y en la sección calendario, ¿verdad? Para los que son nuevos, ahí ya deberían de estar programadas todas las clases. Cabe mencionar que, bueno, tengo abierto también aquí lo que es la programación. Por ejemplo, el día miércoles, el día viernes, hay feriado, ¿verdad? Y la llamada está programada, es porque así está el programa, o sea, el Teams, ¿verdad? Lo programé de lunes a viernes todos los días de aquí hasta que termine el periodo. Entonces, aunque esté la aula de clase, pues si hay feriado, no significa que va a haber clase, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver lo que tuvimos que haber visto el viernes, ¿verdad? O sea, pero como les digo, es bien optimista esta programación. Esta programación es una sugerencia, ¿verdad? Pero como se fijan, este primer capítulo, pues incluso no repasé la parte de vectores y me tomé 2 días en darlo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver lo que es esto, que es el capítulo 2, ¿ok? De su libro de texto. Es todo exceptuando una sección. Todo exceptuando una sección que es la 2.5. Entonces, el capítulo se llama movimiento rectilíneo, ¿ok? Vamos a empezar a ver lo que es el movimiento cuando dice rectilíneo es una dimensión, ¿verdad? Sin embargo, pues yo voy a empezar a definir algunas cositas al inicio en más de una dimensión. ¿Por qué? Porque cuando volvamos al capítulo 3, ya vamos a tener la definición general y solo le vamos a dar forma, ¿verdad? A cómo, a cómo es la nueva expresión, digamos. Eh, y bueno, en general los temas que están propuestos para hoy son estos, ¿verdad? La fecha del día de hoy sería 13 de septiembre del 21, ¿verdad? Estos son los temas propuestos. No creo que los miremos todos, pero por lo menos vamos a ver si podemos avanzar con 4 temas y dejar movimiento con aceleración constante y dar eso junto con lo que es caída libre, ¿ok? Entonces, los temas del día de hoy, del capítulo 2 de movimiento rectilíneo, son desplazamiento, tiempo y velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media e instantánea. Y en caso de que nos dé tiempo, ¿verdad? Y miramos las 4 secciones, miraría primero velocidad de aceleración por integración, antes que movimiento con aceleración constante. Entonces, este lo voy a dejar con un asterisco, ¿verdad? Ok, entonces, si se fijan, son un montón de, en este caso, palabras, ¿verdad? Que son conceptos que nosotros vamos a definir durante la clase del día de hoy. Pero antes de definir específicamente estos conceptos, vamos a definir lo que yo he mencionado muchas veces, que es cinemática, ¿verdad? Yo les he dicho que la parte de la física que nosotros vamos a estudiar es la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos. Y dentro de la mecánica iniciamos nosotros con la parte que se llama cinemática. ¿Y qué es la cinemática? Pues podríamos decir que es la rama de la mecánica que estudia cómo, y voy a subrayar esto después, se mueven eh, los cuerpos, digamos, o los objetos.
cómo se mueven los cuerpos. El cómo, ¿verdad? ¿Cómo? Para especificar, ¿verdad? Sin especificar, sin interesarse, perdón, por qué se están moviendo, ¿verdad? Cuando yo pregunto cómo, me estoy preguntando por detalles como qué tan rápido va, ¿verdad? Yo simplemente digo qué tan rápido va. No me estoy preguntando por qué va así de rápido. ¿Cuál es la aceleración que tiene el cuerpo? ¿Cómo se está moviendo, verdad? No estoy preguntando quién es el encargado de brindar esa aceleración. Entonces, vamos a estudiar eso, ¿verdad? Cómo se mueven los cuerpos, sin interesarse por qué se están moviendo. Entonces, para eso hay que comenzar con la definición de un montón de conceptos, ¿verdad? Y el primer concepto es posición. Y como posición podemos definirlo como, solo permítanme ver si es alguien de la clase que está escribiendo. El Sears, ese ya lo he mencionado en las clases anteriores, ¿verdad? El libro base es el Sears. Leí este comentario que me hicieron acá, ¿verdad? Eh, y ya los envié por correo. Voy a reenviar los correos iniciales eh, para incluir a la gente que se acaba de adicionar a la clase, ¿verdad? Entonces, posición. ¿Qué es la posición? Pues es un vector que define la ubicación, a dónde está ubicado, ¿verdad? De un objeto en un instante o en un momento específico, ¿verdad? Es un vector que va a definir la ubicación de un objeto en un momento específico. Entonces, vaya, nosotros tenemos aquí un plano XY. Yo sé que el capítulo se llama en una dimensión, ¿verdad? Pero estas primeras definiciones es fácil de asimilarlas en más de una dimensión. Entonces, aquí está el plano cartesiano y hay un objeto que está ubicado acá, ¿verdad? Entonces, ese es un punto P que está definido por una coordenada X y una coordenada Y, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a trabajar específicamente con puntos, ¿verdad? Sino que vamos a trabajar con vectores. Entonces, ¿cuál va a ser? Disculpen, solo voy a ver si ya puedo admitir acá. Escuché el sonido, sí. ¿Cuál va a ser el vector que define esa posición de ese punto? Que el punto me está representando un objeto. Pues un vector que va desde el origen, que eso va a depender del observador, ¿verdad? Un vector que va desde el origen y me apunta en dirección hacia este punto, ¿verdad? Y este sería el vector R, que es el vector de posición. Como pueden ver, en este caso, porque lo estoy dibujando yo en dos dimensiones, ese vector va a tener una componente, ¿verdad? Que sería la componente X y va a tener una componente que sería la componente Y. Pero también nosotros lo podemos definir en términos de magnitud. Digamos que tiene una magnitud R y un ángulo, ¿verdad? Entonces este vector R, que es el vector de posición, nosotros lo podemos definir como la cantidad X, o sea, el X componente, ¿verdad? En dirección X unitario, por cierto, no sé si, no recuerdo, yo en vectores y matrices se utilizan los vectores unitarios como X unitario, Y unitario y Z unitario, pero cabe mencionar que la otra notación es IJK, ¿verdad? IJK. Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Decir X unitario es lo mismo que Y unitario, J unitario es lo mismo que Y unitario, solo por si, en cuestión de notación, ¿verdad? Entonces, de forma más general, en la forma más general, ¿verdad? El vector posición simplemente me daría la ubicación, o sea, un vector que me da la ubicación, o sea, X en X más Y en Y. O se puede definir, ¿verdad? Como una magnitud
bueno, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Una magnitud y un ángulo, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Lo que son las componentes, lo que es el vector posición, ¿verdad? Obviamente es una posición. ¿En qué medimos las posiciones? Digamos, si yo les pregunto cuál es la posición o cuál es la componente X del vector de posición, tiene que ser algo que se mide en distancia, ¿verdad? Entonces, esta tiene unidades que les recuerdo que la unidad usualmente la vamos a representar cuando yo lo ponga así, estoy representando que esa es la unidad correspondiente, metro, ¿verdad? Esa es la unidad estándar del vector posición. Y simplemente un vector que me da o me define la ubicación de un cuerpo en un momento o en un instante dado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a definir qué es una trayectoria, muchachos. ¿Qué es una trayectoria? Pues es, vamos a decirlo de esta forma, creo que esta es la definición o las palabras que utiliza el libro. Es el lugar geométrico entre paréntesis voy a poner una curva eh, generado por varias posiciones, digamos, sucesivas. Entonces, a qué nos referimos con esto? Es un poco diferente, pero termina siendo algo similar, simplemente que ahora estamos diciendo que, ok, son posiciones sucesivas. Entonces, si yo me pregunto que si, o si les hago una pregunta, o por decir así, que si las posiciones de los objetos en el mundo que nosotros vivimos están fijas, la respuesta debería de ser no, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un vehículo, ¿verdad? El vehículo no está en una posición fija todo el tiempo. El vehículo se desplaza desde su casa hasta la universidad, de la universidad hasta su casa o de su casa al mall o lo que sea, pero se mueve, ¿verdad? Su posición está cambiando. Por lo tanto, el vector de posición del vehículo cambia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que tenemos varias posiciones sucesivas. Entonces, digamos que inicialmente el vehículo está en esta posición, luego se mueve a esta posición, luego se mueve a esta posición y después termina en esta posición, solo por decir algo, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos puntos sería la posición que nosotros le estamos asignando, digamos, al vehículo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cada uno de estos puede estar definido por un vector. No lo voy a dibujar todo. No sé por qué el cambio de color, como les digo, a veces esta aplicación no responde, ¿verdad? Y me gusta ponerlo en distintos colores para que sea más fácil de asimilar, ¿verdad? Entonces, el vector de posición iría desde el origen hasta acá. Esta sería la posición 1, digamos. Y después de varios tiempos, el vector de posición ya no es el mismo, ¿verdad? Sino que, vaya, para el punto 3, el vector de posición sería un vector que va ahí, ¿verdad? R3. Pero, ¿qué es a lo que se refieren por trayectoria? O sea, se fijan, son varios vectores de posición, ¿verdad? Cada uno, pues, va cambiando dependiendo de cómo se mueve el objeto. Pues, cuando hablamos de trayectoria es esta curva que se generaría. Si nosotros conectamos, digamos, todos los puntos en una curva, ¿ok? Y a esta curva le llamo R de t. Esa curva R de t que va a ser una función que depende del tiempo, ¿verdad? Porque cada una de esas posiciones ocurre en tiempos distintos, ¿correcto? No, no puedo estar en dos posiciones al mismo tiempo. Entonces, pues se define una ecuación o una curva, por eso se dice lugar geométrico, eh,
una curva que me va a definir cuál es la posición del objeto para cualquier tiempo t. Y a eso le llamamos, podemos decir función de posición o trayectoria, ¿verdad? De tal forma de que, digamos, si yo evaluara r de t, si yo la evalúo en el tiempo 1, digamos en el tiempo en el cual nosotros estamos acá, el resultado sería el vector de posición número 1, ¿verdad? Si yo lo evaluara, por ejemplo, en el tiempo 3, el resultado sería el vector de posición que tenía en el tiempo 3. Entonces, en general, simplemente es una palabra que va a aparecer en los ejercicios, ¿verdad? Si les dicen la función de trayectoria, sepan que lo que está refiriéndose es una función que dependiendo de en qué tiempo lo estoy evaluando, lo que me va a dar es una posición. Y esa posición va a variar con respecto al tiempo, ¿verdad? De nuevo, pues la unidad sigue siendo metro, ¿verdad? Ok, una función de trayectoria yo la evalúo con respecto al tiempo. Esta función puede tener cualquier forma que se imaginen, pero al final el resultado lo que me da es una posición, o sea que está en metros. Solo déjenme ver a ver si hoy está bien como rebelde la aplicación, si se fijan. Ahí ya está cambiando. Ok, ya sabemos qué es posición, eso es algo que es fácil de intuir, ya hablamos de qué es trayectoria. Entonces ahora vamos a hablar de qué es desplazamiento, ¿verdad? Desplazamiento ya es algo más importante para nosotros en cuanto al curso. La posición puede que sea algo que nos vayan a preguntar en alguno que otro momento, ¿verdad? Cabe mencionar, yo he definido la posición en 2 dimensiones, pero si solo estuviera en una dimensión, ¿verdad? Solo sería una componente, ya sea X o sea Y, ¿verdad? Pero bueno, ahora estamos hablando de desplazamiento. Muchas veces a nosotros lo que nos importa es saber, pues, qué es el desplazamiento, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos por el desplazamiento? Pues sería la diferencia entre dos puntos, o en vez de decir puntos, digamos, dos posiciones distintas de una trayectoria. Entonces, espero que se entienda, ¿verdad? Use la palabra posición y la palabra trayectoria en una sola oración. ¿A qué me estoy refiriendo yo? La diferencia entre dos posiciones distintas en una trayectoria. Entonces, digamos que nosotros venimos y se define una trayectoria que es esa, ¿ok? ¿Qué es la trayectoria? ¿Qué es esa curva que me están diciendo a mí? Esas son las distintas posiciones que puede tener un objeto. Digamos, un objeto se mueve y ya está haciendo ese movimiento y esas son las distintas posiciones que va a tener el objeto. Entonces, cuando yo estoy hablando de cuál es el desplazamiento, hablamos de la diferencia entre dos posiciones distintas. Entonces, supongamos que yo tengo aquí un punto que le voy a llamar 1, ¿verdad? P1. Entonces, esto me define un vector de posición R1, ¿correcto? Y por acá, tengo un punto 2, una posición 2, de que la podemos definir con otro vector de posición, ¿verdad? R2. ¿Ok? Entonces, cuando decimos la diferencia entre dos posiciones, ¿ok? La diferencia entre dos posiciones, ¿de qué estoy hablando yo? Ok, sería posición final, asumiendo de que todo esto, o sea, se va en la evolución en el tiempo, ¿verdad? R2 se dio después que R1, ¿verdad? Posición final o posición 2 menos una posición 1, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con restas de la misma cantidad, se fijan, posición menos posición, nosotros la solemos identificar así, como delta R. Esto siendo delta, la letra griega, y significando una diferencia. Entonces, diferencia de posiciones. ¿Se fijan?
estamos viendo cuál es la diferencia entre la posición R2 y la posición R1. Estoy restando la posición con otra posición. ¿Y cuál sería el resultado? Fíjense bien. ¿Cuál es el resultado de restar un vector con otro vector? Un tercer vector, ¿verdad? De hecho, si lo miramos desde otro punto de vista, solo para... Disculpen, ¿verdad? Hoy está bien. Les pido disculpas por ello, ¿verdad? Pero es la forma más rápida que tengo yo para arreglar eso de que no puedo cambiar de color. Ok. Si lo, solo voy a hacer un pequeño despeje, ¿verdad? Simplemente para que miremos algo gráficamente, ¿verdad? R2, que es la posición final, sería igual a R1, que es la posición inicial, más el desplazamiento. Tiene sentido, ¿verdad? Yo estoy en una posición 1, luego me desplazo y ¿a dónde llego? A la posición 2. Por lo tanto, posición 1 más el vector desplazamiento me da posición 2. Y esto es más fácil de interpretar gráficamente, ¿verdad? El vector de posición sería un vector que parte, ¿ok? Parte de la posición inicial hasta la posición final. ¿Se fijan? Esto ustedes lo pueden ver fácilmente por las reglas de suma de vectores gráfica, ¿verdad? R1 más delta R, que sería esto más esto, es lo mismo que R2, o sea, desde el origen hasta la cabeza del segundo vector. Entonces, ese es el significado gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el vector desplazamiento? El vector desplazamiento sería un vector que va desde mi posición inicial hasta mi posición final. El vector desplazamiento, como siendo un vector, ¿verdad? Me da una dirección y una magnitud, correcto. O sea, yo puedo sacar la magnitud del vector y eso me va a dar una cantidad y me va a dar una dirección, ¿verdad? Por lo tanto, el vector desplazamiento me puede decir a mí si yo me desplacé hacia la izquierda o si yo me desplacé hacia la derecha, ¿verdad? Y eso va a depender, ahí vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Eso va a salir en el signo, ¿verdad? Que nosotros tengamos. Ahorita estamos en una dimensión, ¿verdad? Entonces, claro, yo les pongo el dibujo en 2 dimensiones para que tengan una mejor idea. Pero bueno, como estamos en una dimensión, los desplazamientos van a ser ya sea en X, ¿verdad? O en Y. Entonces, cuando nosotros nos pidan un desplazamiento, lo que vamos a calcular va a ser posición final, X2 menos X1. O si es un desplazamiento vertical, Y2 menos Y1. Entonces, dependiendo del tipo de ejercicio o de cómo sea, ¿verdad? Va a ser un delta X o un delta Y. Fíjense bien que cuando trabajamos en una dimensión, muchachos, como lo vamos a hacer ahorita en este capítulo, lo correcto sería decir, como es un desplazamiento y es un vector, sería nombrarlo con la flecha acá. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros aquí? Agregar el vector unitario. Pero para evitar redundancias, si nosotros sabemos que el capítulo es en una sola dimensión, entonces delta X yo ya sé en qué posición va, ¿verdad? O sea, yo ya sé que es un vector que va apuntando en una dirección horizontal. Entonces no le pongo el símbolo de vector simplemente por ahorro de tiempo, ¿verdad? No, eso así lo maneja el libro. Para evitar estar poniendo la flechita, estar poniendo el vector unitario, ¿verdad? Entonces, recuerden, son vectores, ¿verdad? Me dan una dirección y una magnitud, ¿ok? Entonces no es lo mismo que hablar de lo siguiente que vamos a mencionar. Ahorita hablé de desplazamiento y como les dije, ¿qué es el desplazamiento? La diferencia entre mi posición final y mi posición inicial. Punto. Y va a ser un vector, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de distancia. Y cualquiera podría decir desplazamiento, distancia, son lo mismo, podrían decir. Pero fíjense bien que no son lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a definir distancia como la longitud recorrida
en un desplazamiento, digamos. Por si les preguntan, ¿verdad? Una distancia, no tengan que, o sea, no la confundan distancia, literalmente no la confundan con lo que es un desplazamiento. ¿Por qué? La distancia es una longitud para empezar. Entonces, cuando ustedes piensen en longitud, piensen en una cantidad escalar, ¿ok? Solo es un número, solo es una magnitud. La longitud, por ejemplo, si yo les pido, midan con esta regla, midan cuánto mide el lápiz, vaya, que es el ejemplo que hice la vez pasada. Entonces ustedes me van a decir, mide 10 centímetros. Punto. No me van a decir, mide 10 centímetros hacia la derecha o mide 10 centímetros hacia la izquierda, porque no tendría sentido o sea, simplemente es una cantidad, ¿verdad? La longitud. Entonces es lo mismo cuando estamos hablando de distancia, ¿verdad? No es lo mismo que un desplazamiento, solo es una cantidad escalar. Entonces, va a haber casos en los cuales la distancia tiene relación con el desplazamiento. Por eso yo pongo ahí abajo un ejemplo en una dimensión. Va a haber casos en los cuales van a tener relación. Pero va a haber casos en los cuales no es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y más que todo eso se va a ver en dos dimensiones. Vaya, digamos, yo tengo un ejemplo. Ustedes parten desde el origen. ¿Ok? Y yo les digo a ustedes que, vaya, los pongo enfrente de la clase, les digo, muévase 3 metros hacia arriba, y ustedes se mueven 3 metros hacia arriba. Entonces se mueven de aquí hasta acá. Hicieron este desplazamiento primero, ¿verdad? Y después les digo de un solo, ¿ok? Y estos son 3 metros. De un solo les digo, ok, ahora muévase 5 metros hacia la derecha. Solo por decir algo. Y esa distancia que se movieron acá es 5 metros. ¿Cuál fue su desplazamiento, verdad? Ahorita no lo vamos a, no lo voy a poner a hacerlo, pero su desplazamiento sería, ok, ¿cuál es su posición inicial? Nos podemos preguntar. ¿Cómo está esto, verdad? Molestando. Disculpe, la inicial sería el origen, ¿verdad? Sí, el punto inicial es a donde ustedes iniciaron, ¿verdad? Aquí en el origen. Ahí está. Iniciamos en el origen y terminamos ¿dónde? Acá, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto cuál fue su desplazamiento desde un vector que va desde el punto inicial, o si les pregunto desplazamiento total, este sería el desplazamiento, ¿verdad? Delta R. Posición final menos posición inicial. Fíjense bien, al desplazamiento no le importa que ustedes primero se movieron hacia arriba y después hacia la derecha. De hecho, ustedes pudieron haber hecho el movimiento de otra forma, ¿verdad? Pudieron haber dado una vuelta toda rara y llegado acá y su desplazamiento hubiese sido este, ¿ok? Ese vector. Entonces, ese es su desplazamiento. Y ustedes saben, a ese desplazamiento yo le puedo sacar pues magnitud, dirección, etcétera. Pero si yo les pregunto cuánta distancia recorrieron, no es lo mismo que el desplazamiento, ¿se fijan? El desplazamiento suyo fue esto, literalmente esto, y nosotros lo podemos medir y vamos a ver cuánto es. Si le quiero sacar la magnitud, pues armo un triángulo rectángulo y miro cuánto es esa magnitud. Y yo puedo saber cuánto es la magnitud de su desplazamiento. Pero no es lo mismo que distancia recorrida. ¿Por qué? Porque ustedes recorrieron 3 metros hacia arriba y 5 metros hacia la derecha, ¿verdad? ¿Ok? Entonces su distancia, que vamos a utilizar la letra D, fue la suma de cada uno de los desplazamientos individuales, ¿verdad? En este caso, esa distancia sería de 8 metros. Pero si yo quiero encontrar cuánto es la magnitud de su desplazamiento, ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Armar el triángulo, van a ver que al final la distancia
bueno, o la magnitud de su desplazamiento no fue de 8 metros, fue una cantidad diferente. ¿A dónde queda más claro? Para empezar, ¿verdad? Eso es solo para empezar. Entre diferencias entre magnitud, distancia y desplazamiento. Además de que la distancia es literalmente eso, ese número. Pero el vector desplazamiento, repito, es un vector. En realidad, el vector desplazamiento, si ustedes lo quisieran calcular, el delta R aquí sería, perdón, sería 5x, 5 en x más 3 en y. Son dos cantidades, se fijan, completamente, puse paréntesis, era mejor con solo así, y aquí al igual me faltó. Son dos cantidades completamente distintas. Y si ustedes le sacan la magnitud a ese desplazamiento, no es lo mismo que 8 metros. Así que son cantidades distintas. ¿A dónde queda, pero completamente claro, que son cantidades diferentes? Bueno, digamos que yo vengo y le digo a uno de ustedes, aquí, empezando por acá, ¿verdad? Ok, muévase 2 metros a la derecha. Este se mueve 2 metros a la derecha. Luego, muévase 2 metros hacia arriba. Luego, muévase otros 2 metros, pero esta vez hacia la izquierda. Y por último, muévase 2 metros hacia abajo. Y usted termina ¿a dónde? Termina donde empezó. Si yo les pregunto, en ese caso que ustedes dieron una vuelta en un cuadro, y yo les pregunto, muchachos, ¿cuánta distancia caminaron? La distancia que caminaron, ¿cuánto fue? Aunque ustedes fueron, o sea, dieron una vuelta, ¿verdad? No, fue 8 metros, 2 metros hacia acá, 2 metros hacia acá, 2 metros hacia acá, 2 metros hacia acá. Entonces la distancia fue de 8 metros. Pero bueno, si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuánto se desplazaron? ¿Se desplazaron algo ustedes en todo ese movimiento? No, Comparando la posición inicial y no, la posición final, no no. hubo un desplazamiento. Terminé en el mismo punto donde empecé. Entonces no me desplacé nada. Y bueno, en X y 0 metros en Y, si lo quisiera poner. Pero el punto es, no es lo mismo. Y ahí es a donde ustedes pueden ver, ok, distancia y desplazamiento son dos cantidades completamente distintas, ¿verdad? Puede que haya ocasiones en las cuales son iguales y puede que haya ocasiones en las que se parecen la distancia y el desplazamiento, pero como definición no son lo mismo, ¿verdad? Porque el vector desplazamiento lo que me está preguntando es cómo estoy yo en comparación, en qué posición estoy yo en comparación a donde yo inicié. Y yo puedo caminar de aquí, que estoy en mi casa, hasta la universidad y luego de la universidad de regreso, tomando cualquier ruta que se me imagine, y mi desplazamiento total en ese movimiento, ¿cuánto fue? 0, porque volví a terminar a donde empecé. Pero si a mí yo pego esa caminada, ¿verdad? Y bien cansado, y a mí me preguntan, ¿cuánto caminaste? No voy a decir, no, no caminé nada porque no me desplacé. O sea, no, ¿verdad? Obviamente uno gastó su energía y caminó cierta distancia, solo para que tengan en mente cuando nos dicen distancia y desplazamiento, cuáles son las diferencias que conllevan. Entonces vamos a poner un ejemplo en una dimensión, un ejemplo sencillo, ¿verdad? Tengo tres situaciones. Una persona empieza en el punto 0 y se mueve 2 metros hacia la derecha. Por cierto, vamos a usar momentáneamente la convención, ¿verdad? En una dimensión en X que medimos los números positivos hacia la derecha. En algunas ocasiones vamos a ver que se nos hace beneficioso medirlos al revés, pero eso cuando llegue su momento lo voy a mencionar. Entonces, situación 1, una persona se mueve 2 metros hacia la derecha. Situación 2, una persona, ok, solo voy a dibujar estas flechas. 1, 2, bueno, no flechas, números, mejor dicho. 1, 2 eh, para ejemplificar dónde es la posición inicial y final. Situación 2, una persona está en la posición 2, ¿ok? En X igual a 2,
y se mueve a x igual a 0. Se movió 2 metros hacia la izquierda. Y situación 3, una persona empieza en el origen, se mueve hacia la derecha y luego regresa al origen. Entonces vamos a ir viendo en cada una de las situaciones. Si yo les pregunto, ¿cuánto fue el desplazamiento acá? Y fíjense bien, como estamos en una dimensión, basta con que yo ponga delta x. No tengo que poner el símbolo de vector ni x unitario, porque nosotros cuando solo ponemos delta x, ya sabemos, es un movimiento horizontal. ¿Ok? No hay necesidad de todos lo vamos a sobreentender. Entonces, ¿qué hago yo? Posición final menos posición inicial. Esto sería posición final 2, posición inicial 0. 2 menos 0 me da 2 metros. Positivos. Entonces, esto se interpreta como que yo me desplacé, me moví 2 metros y el hecho de que me quede positivo significa que me moví 2 metros hacia la derecha. ¿Ok? Porque derecha está definido como positivo. Miremos la situación 2. Mi posición final es 0, mi posición inicial es 2. Entonces, cuando yo hago delta x, hago x2 menos x1, eso sería ¿cuánto? Posición final 0 menos posición inicial 2. 0 menos 2 me da negativo 2. Pero esto es un desplazamiento. Entonces, ¿cómo se interpreta? Que con respecto a mi posición inicial, yo terminé, después de hacer ese movimiento, yo terminé 2 metros, que sería la magnitud, 2 metros, y el negativo se interpreta como la dirección. 2 metros hacia dónde? Hacia la izquierda. Y completamente lo podemos ver acá, ¿verdad? Esta persona está aquí, se mueve 2 metros, pero ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y eso significa el negativo. Si a mí me preguntan cuánta distancia recorrió esa persona, la respuesta tiene que ser 2 metros. ¿Por qué? Porque caminó 2 metros, muchachos. Eso es todo lo que tienen que decir. Las distancias, los escalares no tienen signo. En el caso del desplazamiento, aunque aquí yo no lo esté representando como un vector, el signo me está diciendo la dirección. ¿Ok? El número es la magnitud, pero el signo que tiene acá es la dirección. Entonces, yo me desplacé 2 metros a la izquierda, así se interpreta. Pero ¿cuánta distancia viajó? No, 2 metros. Nadie me puede decir, yo caminé negativo 2 metros. Piénsenlo así. Si yo los pongo a medir otra vez el lápiz y una persona lo mide de izquierda a derecha, me va a decir cuánto mide 10 centímetros. Pero si viene otra persona y lo mide de derecha a izquierda, ¿cuánto me va a responder? 10 centímetros, ¿verdad? No me diría, no, es que el lápiz mide negativo 10 centímetros porque yo lo medí al revés, ¿verdad? Entonces, es una longitud, es una cantidad de escalar. La distancia como tal, cuando me pidan distancia, yo no utilizo signo. Y fíjense bien que en esta situación específica, en el caso A, el desplazamiento y la distancia fueron la misma, ¿correcto? Eso es una situación bien específica cuando tenemos movimiento en una dimensión y solo nos estamos moviendo en una dirección. O sea, esta persona solo se movió hacia la derecha. Entonces el desplazamiento y la distancia va a ser la misma. Aquí podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Nada más que si obviamos el signo. Esta persona solo se movió hacia la izquierda. Entonces la distancia va a ser la magnitud de su desplazamiento. ¿Ok? Y por último, el último caso, ¿verdad? La persona se mueve primero a la izquierda, después hacia la derecha. Si pregunto cuánto es su desplazamiento, posición inicial 0 menos posición final 0, no se desplazó nada. Si pregunto cuánto caminó, pues caminó 2 a la derecha, caminó 2 a la izquierda, lo sumo los dos desplazamientos individuales y me da 4. Se fijan cómo ya la magnitud de la distancia no es la magnitud del desplazamiento. ¿Por qué? Porque el movimiento no fue en una dirección única, ¿verdad? Hubo un cambio de dirección, entonces ya no es lo mismo. Esa sería la única situación en la cual la distancia y el desplazamiento tienen una relación directa, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Las distancias siempre serán positivas, licenciado? Sí, siempre las O vamos a reportar como positivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos un ejercicio de movimiento en una dimensión
y me dicen a mí que el desplazamiento, yo me desplacé negativo 10 metros. Digamos que esa es la respuesta, pero eso es desplazamiento. Que me desplacé negativo 10 metros significa que me moví 10 metros hacia la izquierda. Pero digamos que el ejercicio no me pide a mí cuánto es el desplazamiento, me pide a mí cuánta distancia recorrí, digamos. Y en este caso el movimiento fue únicamente inicié en el punto cero y me moví hacia la izquierda. Entonces, cuando me preguntan cuánta distancia me moví, uno tiene que reportarla como 10 metros, ¿verdad? Si me preguntan cuál fue mi desplazamiento, sería negativo 10 metros, tal como el ejemplo 2, ¿verdad? No sé si se entendió. Lick, yo tengo una pregunta sobre ¿Sí? más que todo de la magnitud que está arriba, del triángulo que está en verde. ¿Sí? O sea que ahí, o sea, el R sería como interpretar el triángulo y R como una hipotenusa. En efecto, o sea, ustedes si recuerdan vectores, ¿verdad? Vengo yo y este vector desplazamiento en específico tiene dos componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Esta y esta, ¿verdad? Y lo podemos ver acá. Entonces yo puedo, esta con esta son un ángulo recto, ¿verdad? Entonces yo puedo armar, o sea, a partir de este triángulo recto, yo puedo encontrar cuánto es esta magnitud, ¿correcto? Así que sí, sí lo pueden Ok, interpretar así. gracias. Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Quedan 13 minutos para las 8 según mi... em, ¿cómo se llama? Según mi computadora, ¿verdad? Y vamos a pasar a velocidad media. Entonces, miren, velocidad media o velocidad, en general, esta va a ser la razón. Cuando yo digo razón, piensen en una división, ¿verdad? La razón entre un desplazamiento, en vez de un desplazamiento, y el tiempo en el cual sucede. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos que tenemos nosotros de nuevo nuestra función de trayectoria. ¿Ok? Y yo tengo dos puntos, ¿verdad? Y en este punto, digamos, yo tengo, bueno, no, en este punto es una posición 1, ¿verdad? Definida por un vector. Este otro punto es una posición 2, definida por otro vector. El desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2 sería un vector que apunta desde P1 hasta P2, que le vamos a llamar delta R. Ahora, los desplazamientos se pueden dar en diferentes tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo hago una carrera con ustedes, ¿verdad? Y obviamente, digamos, una carrera de 100 metros. Mi posición inicial y la posición final de ustedes van a ser las mismas si empezamos y terminamos la carrera, ¿verdad? Pero obviamente alguien lo va a desarrollar en menos tiempo que el otro. Y eso, al final, ¿quién va a ganar? El que es más rápido, diría uno, ¿verdad? Entonces, esa división, ¿verdad? Entre, ok, agarramos el desplazamiento y lo dividimos entre el tiempo en el que sucedió, es la velocidad media, ¿verdad? En específico, yo dije la palabra, ojo, desplazamiento, ¿verdad? Entonces, velocidad media, muchachos, velocidad media va a ser un vector que es el vector desplazamiento dividido entre el tiempo en el que ocurre. Asumamos que esto se da en un tiempo t1 y esto se da el otro se da en un tiempo t2, ¿verdad? Entonces esto sería entre t2 menos t1, pero ya mencionamos que cuando tenemos dos cantidades iguales, pero en dos momentos distintos y están restando, esa diferencia nosotros la vamos a representar como un delta, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que decir delta R sobre delta T. ¿Ok? O lo voy a reescribir todo esto porque iba a tener algo
esto entre delta t, y esto es lo mismo que tener R2 menos R1 entre T2 menos T1. ¿Ok? Si se fijan, la velocidad media es un vector. ¿Y qué es? El tiempo es un escalar, ¿verdad? El tiempo solo va hacia adelante. Entonces, cuando yo digo cuánto tiempo ha transcurrido, 10 segundos, obviamente son 10 segundos hacia el frente, ¿verdad? Porque no hay tiempo hacia atrás. Entonces, el tiempo se considera un escalar, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un vector y lo divido entre un escalar, lo único que está cambiando es la magnitud, o sea, la magnitud, básicamente. La dirección no se ve modificada, ¿correcto? Entonces, el vector velocidad media, ¿ok? Si yo fuese a dibujar mi vector velocidad media, tendría la misma dirección que mi vector desplazamiento, ¿ok? Tendría la misma dirección que mi vector desplazamiento y puede ser más pequeño que mi vector desplazamiento o más grande. Eso no nos interesa en realidad, pero tiene la misma dirección, solo para que lo tomen en mente. Bueno, pero nosotros vamos a trabajar en una dimensión, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a definir lo que es velocidad media, ya sea en X, si estamos trabajando con un movimiento horizontal, o en Y, si estamos trabajando con un movimiento vertical, ¿verdad? Entonces, esto sería velocidad media en X, sería igual a ¿cuánto? Delta X sobre delta T, que es lo mismo que X2 menos X1 sobre T2 menos T1, y la velocidad media, en caso de que sea movimiento vertical, sería delta Y sobre delta T. No lo voy a volver a escribir para ahorrar tiempo, ¿verdad? Pero sería Y2 menos Y1 sobre T2 menos T1. ¿Qué unidades tiene la velocidad media? Bueno, el vector de posición se mide en metros, dividido entre el tiempo, que se mide en segundos. Entonces la unidad de la velocidad media es metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Ok, es una tasa de cambio de qué tan rápido voy cambiando mi posición con respecto al tiempo. En este caso es un promedio, ¿verdad? Porque es una velocidad media. Fíjense que yo les dibujo aquí a la par. Ok, este gráfico, fíjense bien, es un gráfico en una dimensión, perdón, en dos dimensiones, ¿verdad? Aquí no miro yo el tiempo en el que está sucediendo, pero bueno, aquí abajo es un gráfico diferente, es un gráfico de una dimensión. Asumamos que este es un movimiento horizontal, ¿ok? Y el eje Y lo puse como X, ¿verdad? La posición X. Y el eje horizontal es el eje del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo dibujar otra función de trayectoria. Vamos a dibujar una función eh, ahí. Y digamos que yo quiero ver cuál es la velocidad media entre estos dos puntos. Esto se dio en un T1 y esto se dio en un T2, ¿verdad? Y esto sería, este de aquí sería entonces X1, ¿verdad? El que sucedió primero, X2, el que sucedió después. Fíjense bien. Esta velocidad media sería X2 menos X1 sobre T2 menos T1. Es la definición. Estos son dos puntos y yo puedo trazar una recta que pasa a lo largo de los dos puntos. ¿Ok? Esta velocidad media, muchachos, miren la definición y relaciónenmela con esa recta. ¿Alguien lo puede ver? ¿Cuál es la relación entre la velocidad media y esa recta verde que está uniendo los dos puntos de estudio? ¿Alguien puede ver cuál es esa relación?
de matemáticas 110. Dígame. No, iba a decir la trayectoria. Es la pendiente. Es la pendiente, ¿verdad? O sea, La piénsenlo pendiente. como funciones matemáticas, no lo piensen en la parte de física por los momentos. Ahorita pensemos de forma matemática, ¿verdad? Yo aquí tengo que coordenada, claro, se llama X, pero porque X es la posición, ¿verdad? Pero piensen, coordenada Y final menos coordenada Y inicial entre coordenada X final menos coordenada, o sea, es la definición que nosotros teníamos, M era igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Es lo mismo, ¿verdad? Solo cambiémosle el nombre a los ejes. Aquí es tiempo y acá es X. Que si cambiamos los nombres, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la pendiente, ¿ok? De dos puntos en un gráfico X de t o Y de t, ¿verdad? También podría ser Y de t. Es la velocidad media, lo pueden ver. Hay ejercicios que son gráficos, ¿verdad? Que a mí me dan, o una pregunta conceptual puede ser gráfica, ¿verdad? A mí me dan una curva y me dicen, ok, ¿cuál sería o sería positiva o negativa la velocidad media entre el punto A y el punto B? Y usted podrían decirse, ¿y cómo voy a saberlo yo? Ah, bueno, simplemente trazo una línea entre esos dos puntos y miro cómo es la pendiente, si la pendiente sería positiva o negativa. O sea, hay varias cosas que podemos interpretar de las clases de matemáticas que ustedes han llevado. Ok, miren, rapidez media. La palabra rapidez usualmente no la usamos o sea, en realidad es velocidad la palabra que más usamos, pero esto sería, pues básicamente, la razón entre la distancia y el tiempo en el cual se realiza el movimiento. No lo usamos usualmente, lo usamos hasta después, en el cual a la rapidez se le llama la rapidez media como tal, no lo usamos usualmente, pero la rapidez, cuando ustedes escuchan rapidez, va a ser básicamente la magnitud del vector velocidad. ¿Ok? Entonces, claro, cuando estamos en una dimensión, al final, rapidez y velocidad termina siendo básicamente lo mismo, solo que una puede tener un signo y la otra puede tener, no puede tener signo, ¿verdad? Porque es distancia entre tiempo. Entonces, si pidieran específicamente cuánto es una rapidez, entonces le pongo S de la palabra en inglés, S media sería igual a que la distancia recorrida entre el tiempo, la diferencia de tiempo que toma recorrer esa distancia. ¿En qué se mide? En metros sobre segundos. Voy a terminar igual que el periodo pasado, muchachos. Creo que llegué hasta la parte de velocidad instantánea y la parte de aceleración media, aceleración instantánea y la relación entre conceptos. Lo vamos a empezar a ver mañana, ¿verdad? Con esto, fácilmente terminamos nosotros mañana, ¿verdad? Con los temas. Pero entonces les voy a tomar unos poquitos minutos solo para hablar de lo que es la velocidad instantánea, ¿verdad? Entonces, fíjense, la velocidad media fue la velocidad entre dos puntos cualesquiera de una trayectoria. ¿Cuál va a ser, como lo dice la palabra, la velocidad instantánea? Entonces sería la razón
entre el desplazamiento y el tiempo para un instante. ¿Qué es un instante para ustedes, muchachos? Denme una definición cualquiera que sea un instante. Algo inmediato. Algo inmediato, o sea que, bueno, así como lo dijo, algo inmediato. Un tiempo en lo que pasa algo. Un tiempo bien específico, ¿verdad? O sea, no, a diferencia de estas, que cuando yo definí esta, delta T, son dos tiempos, o sea, el tiempo 2 y el tiempo 1 son dos tiempos completamente distintos. Ahora, O es cuando el yo menor hablo de tiempo un transcurrido. exacto, va a ser un tiempo, o sea, bien chiquitito. Entonces, vamos a, para que entiendan más o menos la analogía que voy a hacer, ¿verdad? Siempre pongo esto yo, ¿verdad? Digamos que por acá, ¿verdad? Está San Pedro Sula y que por acá está Tegucigalpa. Ustedes van a hacer un viaje desde San Pedro Sula a Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, simplificando un poco la carretera, ¿ok? Digamos que la carretera sería así. Entonces, obviamente, cuando ustedes van en el carro, digamos, y ustedes van por en medio, digamos, por Ciguatepeque o yo no sé, pero en un punto en medio del viaje, digamos, ustedes van en el carro y miran el velocímetro y dice 80 kilómetros por hora. En ese, justo cuando ustedes lo miran ahí, esa es la velocidad que tienen en ese momento específico, ¿verdad? Digamos que en eso ustedes llegan a una de las, ¿cómo se llama? Se me escapa la palabra. De los peajes. Cuando ustedes pasan por un peaje, obviamente disminuyen la velocidad, ¿verdad? Y ahí ustedes miran la velocidad y en ese instante su velocidad es completamente diferente, ¿verdad? Ya no es 80 cuando pasan por el peaje. Entonces, esa velocidad, ¿cómo se calcula? O de dónde, digamos, ¿cómo la podríamos calcular? Entonces, bueno, la velocidad media, muchachos, como dice la palabra media, media viene de promedio, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, esa velocidad que yo tenía cuando voy por Ciguatepeque, por decir así, yo la puedo sacar haciendo el promedio de la velocidad que yo tenía, ¿ok? De la velocidad que yo tenía cuando estaba en San Pedro Sula y de la velocidad que yo tengo en el momento que estoy en Tegucigalpa. ¿Es una buena representación? Pues la verdad que no, ¿verdad? Porque van a ser muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Ah, bueno, recortemos esas distancias. ¿Ok? Entonces, la velocidad cuando yo voy por acá y cuando yo voy por acá. Saco un promedio y eso me daría la velocidad cuando yo voy en Ciguatepeque. ¿Es una buena representación? Pues la verdad que todavía no, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular la velocidad cuando yo voy por Ciguatepeque entre dos puntos X, ¿verdad? Pero cada vez nosotros podemos ir reduciendo más la distancia en la cual yo saco ese promedio y en cuanto más pequeña es esa distancia, o bueno, en vez de distancia, digamos, son esos dos momentos en los cuales yo calculo la velocidad media. En cuanto más pequeña y más apegado está esa velocidad media, ¿ok? Recuerden que la velocidad media, ¿cómo la medíamos? Era delta R entre delta T. Entonces, en cuanto más cercanos entre sí son los momentos, esa velocidad media, que es un promedio, va a ser mejor representación de la velocidad que yo tengo acá. Entonces yo voy reduciendo cada vez y saco un promedio, saco una velocidad promedio de dos momentos que están bien cerquita.
digamos, ¿verdad? Si estoy hablando de dos momentos que están bien cerquita, estoy hablando de un instante, ¿verdad? Dos momentos que pasaron bien pegaditos el uno con el otro. Y saco el promedio entre esos dos momentos y eso me daría, bueno, la velocidad alrededor de un tiempo X, ¿verdad? Cualquier tiempo. Pero ¿a qué voy yo para que ustedes entiendan la definición? Di esto, sé que se escucha un poco extraño todo lo que dije, pero es para que entendamos la definición. Yo la velocidad instantánea, que solo la voy a llamar como v, la puedo definir como como una velocidad media. Yo saco un promedio, pero saco un promedio para dos momentos que están bien pegaditos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con un momento como acá, verdad? Que yo saco el promedio de dos puntos que están bien cerca. Si los dos momentos son bien cercanos, eso significa que delta t es más o menos ¿cuánto? Si están bien cercanos los momentos. ¿Cuánto Se creen va que sería cerrando a cero. Sería cero, ¿verdad? Pero es imposible que el instante sea cero, ¿correcto? Entonces, hacemos lo que dicen en cálculo, ¿verdad? Que este vector velocidad es que el límite, cuando esa diferencia de tiempo es bien pequeñita, esa es la definición de un instante, ¿verdad? Que el tiempo sea lo más pequeño posible. Entonces fíjense, yo estoy sacando la velocidad media de dos puntos en los cuales transcurrió casi nada de tiempo. Entonces yo saco el promedio en dos puntos o dos situaciones bien cercanas y eso me da la velocidad en ese instante en específico, ¿verdad? Esto simplemente no tienen que recordar toda esta explicación, pero es simplemente para justificarles de dónde sale este límite y para que ustedes tengan una idea. ¿Y esto qué es, muchachos? Esto que está acá. El límite cuando delta t tiende a cero de delta algo sobre delta t. Eso Cero. La velocidad media. es una bueno, es una velocidad instantánea, pero les recuerdo, piensen en cálculo. El límite cuando delta t tiende a cero de esta expresión sería que la derivada de la función r, trayectoria, con respecto al tiempo. ¿Ok? Esto es una derivada, ¿correcto? Así se define la derivada. Ok, nosotros Correcto, correcto. estamos en una dimensión, ¿verdad? Entonces, en vez de llamarle yo vector b, le voy a llamar b sub x, entendería que es una velocidad de un objeto que se está moviendo en dirección horizontal, o b sub y eso se definiría como que la derivada de la posición x, una función x que me da la posición, o bueno, trayectoria, mejor dicho, derivada de x con respecto al tiempo, o la derivada de y con respecto al tiempo. Y siempre X y T se mide en metros y segundos, entonces esta sigue midiéndose en metros y segundos, ¿verdad? Entonces, ahorita sí, rapidez. Consulta, licenciado, ¿siempre la Sí, posición inicial se va a ser cero o en algún ejercicio a veces? vamos al final la posición es algo relativo, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad está en una posición muy lejana de donde yo estoy ahorita, pero tal vez si alguno de ustedes vive en prados universitarios, la posición de la universidad es muy cercana, ¿verdad? Entonces, la posición es relativa a quien está observando, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer que la posición inicial, o sea, como nosotros nos van a describir una situación, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos definir siempre la posición inicial como cero, pero no necesariamente va a ser así, ¿verdad? Cuando nosotros resolvamos ejercicios, voy a hacer unos en los cuales la posición inicial sea cero, voy a hacer otros en los cuales nosotros definamos el marco de cierta forma que la posición final va a ser cero y así, ¿verdad? Eso va a depender, como les repito, de cómo planteamos el ejercicio más que todo. Ojo, la posición como tal puede variar, pero lo que nos importa a veces a nosotros más es el desplazamiento, porque el desplazamiento ese sí va a ser igual sin importar desde dónde estoy viendo yo qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es lo mismo que yo les dije cuando les di el ejemplo del vector, ¿verdad?
Si yo les digo a ustedes, muévanse 10 metros hacia el norte, ese es un desplazamiento, se movieron 10 metros hacia el norte, ¿verdad? Da igual si yo lo estoy observando desde mi casa, si yo lo estoy observando desde Estados Unidos, se movieron 10 metros hacia el norte, el desplazamiento va a ser siempre el mismo. Las posiciones son diferentes dependiendo de dónde yo lo estoy observando, ¿verdad? Pero la cantidad que se desplazaron, o sea, el movimiento que hicieron va a ser siempre el mismo. Solo para terminar, rapidez, ¿verdad? Lo utilizamos nosotros como la magnitud de la velocidad instantánea. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? Pues la velocidad puede ser positiva o negativa. Si la velocidad es positiva, me está diciendo que yo me estoy desplazando. Recuerden, velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Si mi velocidad es positiva, significa que yo me estoy desplazando en la dirección positiva. O sea, si es en X, hacia la derecha. Y si mi velocidad es negativa, significa que me estoy desplazando en la dirección negativa, o sea, hacia la izquierda. Pero la rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces la rapidez, si a mí siempre me van a decir rapidez como un número positivo, ¿verdad? Entonces eso también, dependiendo de lo que ustedes les pregunten, si les preguntan rapidez o velocidad, tienen que tener un poco de cuidado cómo representan la respuesta, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos ejercicio, yo voy a tener el cuidado de hacer las diferencias, ¿verdad? O si me dicen la palabra rapidez, de interpretarlo de la manera correcta, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Mañana pues vamos a ver lo que es aceleración. Después vamos a ver la relación entre todos estos conceptos, algún poquito más de relación gráfica, y luego entraríamos nosotros a movimiento uniformemente acelerado. Después de desarrollar movimiento uniformemente acelerado, caída de cuerpo libre es simplemente una situación de movimiento uniformemente acelerado específica, ¿verdad? Una situación específica en la cual se da ese tipo de movimiento. Entonces las ecuaciones siguen siendo las mismas, solo con un leve, digamos, cambio. Eso lo miraríamos mañana. No sé si hay alguna otra consulta, muchachos, con respecto a la clase. Licenciado, sí, bueno, la clase usted la estaba grabando, ¿verdad? La va a subir a Telegram. Sí, bueno, ahorita no tengo, bueno, vamos a ver si no, aquí está, ¿verdad? No sé si usted pero estas han sido, si usted ha estado, porque hoy vi que entraron bastante, ¿verdad? Sí, Felipe, yo, Otto, sí, yo Douglas. hasta hoy entramos, bueno, hasta hoy, yo Entonces, me volví el fin de semana, ya no sí, sabía si ya había tenido clases. entonces yo las clases siempre las subo o sea, al canal de YouTube, mi cuenta, ¿verdad? Y luego se las paso por Telegram, ¿verdad? Y por último tendría que, ¿cómo se llama? Licenciado, esta no es la primera por, clase que tienen con usted. eh, pr- ya tuvimos 2 clases, pero esas 2 clases es como un repaso, digamos, son temas bien generales. Ya temas de evaluación de examen, como tal, hasta hoy empezamos. Pero sí podía reenviarnos el link para ver las 2 clases que tendría. Sí, sí. Como les digo, de hecho, yo tengo que ir al campus y generar una sección que se llame capítulo 1 y ahí les pongo una lista de reproducción de todas las clases que se dieron, más en los PDFs que se generaron. Ah, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta, muchachos? No, solamente. Bueno, si no hay consulta, de nuevo, aquí tengo 8 y 14, pero no, como les digo, no me gusta mucho dejar las clases, digamos, en este caso quería terminar con el tema de velocidad para mañana empezar con aceleración y así no dejarlas, como digo, chingas, ¿verdad? O sea, terminar en un punto coherente. Y disculpas por pasarme un poco los minutos, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, entonces eso sería todo por hoy. Nos miramos mañana a la misma hora. Gracias, Gracias, licenciado. Perfecto, que pasen una buena noche.